El inversor inteligente parte 2 de 2. En la primera parte descubrimos cómo Benjamin Graham cambió para siempre la forma de entender las inversiones. Aprendimos que invertir no consiste en adivinar qué hará la bolsa mañana, ni en seguir modas, ni en comprar aquello de lo que todo el mundo habla. Invertir, según Graham, consiste en pensar como propietario de un negocio, en analizar con calma, en controlar las emociones y en aprovechar las oportunidades que aparecen cuando los demás actúan impulsivamente. Pero aquí surge una pregunta importante. Si estas ideas parecen tan sencillas, ¿por qué tan pocas personas consiguen aplicarlas? Y la respuesta vuelve a ser la misma. Porque invertir no es únicamente una batalla contra el mercado. Es una batalla contra nosotros mismos. Benjamin Graham observó durante décadas que los mayores errores financieros no ocurrían por falta de inteligencia. Ocurrían por culpa del miedo y de la codicia. Cuando los mercados subían sin parar, aparecía la euforia. Las personas comenzaban a creer que los precios seguirían aumentando eternamente. Compraban cualquier cosa. Sin analizar. Sin pensar. Simplemente porque parecía imposible perder. Y entonces llegaba una caída. El miedo ocupaba el lugar de la euforia. Las mismas personas que unos meses antes compraban desesperadamente ahora vendían con la misma desesperación. No porque las empresas hubieran cambiado, sino porque sus emociones habían cambiado. Y justamente por eso Graham repetía una idea que sigue siendo igual de poderosa hoy. El mercado existe para servirte, no para decirte cómo debes pensar. Otra de las enseñanzas más importantes del libro es que el precio y el valor rara vez coinciden perfectamente. Y esta diferencia puede parecer pequeña, pero cambia completamente la manera de invertir. Imagina que quieres comprar una casa. Un día alguien te dice que vale $100.000. Al día siguiente afirma que ahora vale 120.000. Una semana después asegura que solo vale 80.000. La casa sigue siendo exactamente la misma. No cambió el tamaño. No cambió la ubicación. No cambió la calidad. Lo único que cambió fue la opinión de quien intentaba venderla. Con las acciones sucede exactamente lo mismo. Los precios cambian constantemente. Pero el valor real de una empresa suele hacerlo mucho más lentamente. Y aprender a distinguir ambas cosas es una ventaja enorme. Otra historia muy interesante relacionada con las enseñanzas de Graham tiene como protagonista a Warren Buffett. Cuando Buffett estudió con Benjamin Graham en la Universidad de Columbia quedó profundamente impresionado por su manera de pensar. Mientras otros intentaban predecir los movimientos del mercado, Graham enseñaba algo completamente distinto. Enseñaba paciencia, análisis, disciplina. Buffett adoptó esa filosofía como base de toda su carrera. Décadas después diría que prácticamente todo lo que consiguió comenzó leyendo este libro. Y aunque con el tiempo desarrolló su propio estilo de inversión, jamás abandonó las ideas fundamentales de su maestro. Otra enseñanza poderosa tiene que ver con la diversificación. Porque Graham sabía algo que muchas personas olvidan. Nadie acierta siempre. Ni siquiera los mejores inversores del mundo. Por eso recomienda no concentrar todo el dinero en una sola empresa o en una sola apuesta. Diversificar no elimina el riesgo, pero ayuda a reducir el impacto de los errores inevitables. Es una forma de aceptar humildemente que el futuro nunca puede conocerse con absoluta certeza. Y esa humildad resulta mucho más valiosa de lo que parece. Otra reflexión interesante del libro es que el inversor inteligente acepta que habrá momentos difíciles. Habrá caídas. Habrá años malos. Habrá noticias preocupantes. Pero eso no significa necesariamente que la estrategia esté equivocada. De hecho, muchas de las mejores oportunidades de inversión suelen aparecer precisamente cuando el miedo domina el mercado. Porque mientras la mayoría intenta escapar, los precios pueden volverse muy atractivos. Claro que aprovechar esos momentos exige algo que escasea bastante. Paciencia. Y sangre fría. Otra historia que suele relacionarse con las enseñanzas de Graham ocurrió durante varias de las grandes crisis financieras del último siglo.
Cada vez que aparecía una fuerte caída, muchísimas personas aseguraban que, esta vez era diferente. Que el sistema nunca volvería a recuperarse. Que todo había terminado. Y sin embargo, con el paso de los años, la historia mostró otra realidad. Las empresas sólidas continuaron creciendo. La economía siguió evolucionando. Y quienes mantuvieron la calma terminaron siendo recompensados. Esto no significa que todas las empresas sobrevivan. Ni que todos los mercados suban siempre. Significa simplemente que el miedo colectivo suele exagerar tanto como el entusiasmo colectivo. Otra enseñanza muy valiosa del libro tiene que ver con la independencia de criterio. Benjamin Graham insiste en que un inversor no debería tomar decisiones únicamente porque los demás las toman. Si todo el mundo compra una acción, eso no significa que sea una buena inversión. Y si todo el mundo la vende, tampoco significa que deba evitarse. La multitud puede acertar algunas veces. Pero también puede equivocarse de manera espectacular. Y la historia financiera está llena de ejemplos. La burbuja de las empresas.com. La crisis hipotecaria. La Gran Depresión. En todos esos momentos hubo millones de personas convencidas de que estaban tomando la decisión correcta. Y aún así se equivocaron. Por eso Graham insiste tanto en desarrollar pensamiento propio. Analizar. Reflexionar. Y decidir con independencia. Otra idea fascinante del libro es que invertir debería parecerse más a plantar un árbol que a comprar un boleto de lotería. Cuando plantas un árbol sabes que necesitará tiempo. Agua. Cuidados. Paciencia. No espera frutos al día siguiente. Con las inversiones ocurre exactamente igual. El crecimiento sostenido necesita años. Y quienes entienden esto suelen disfrutar mucho más del proceso. Porque dejan de obsesionarse con las fluctuaciones diarias del mercado. Otra enseñanza importante es que la riqueza no suele construirse mediante grandes golpes de suerte. Se construye mediante decisiones sensatas repetidas durante mucho tiempo. Pequeñas inversiones. Reinversión de beneficios. Paciencia. Control emocional. Disciplina. Y aunque esa estrategia resulte menos emocionante que intentar encontrar la próxima gran oportunidad, históricamente ha demostrado ser mucho más efectiva. Otra reflexión muy interesante aparece cuando Graham habla del carácter. Porque al final concluye que un buen inversor necesita desarrollar ciertas cualidades personales. Humildad para reconocer errores. Paciencia para esperar oportunidades. Disciplina para seguir un plan. Y serenidad para no dejarse arrastrar por el entusiasmo o el pánico. Cuando uno escucha estas ideas, casi parece que Graham estuviera hablando de la vida y no solamente de inversiones. Porque esas mismas cualidades resultan útiles prácticamente en cualquier ámbito. Otra historia muy conocida relacionada con Benjamin Graham es la enorme influencia que tuvo sobre generaciones enteras de inversores. No solo Warren Buffett. También numerosos gestores de fondos, empresarios y analistas adoptaron sus principios. Y lo más curioso es que, aunque los mercados cambiaron enormemente desde que escribió este libro, las emociones humanas siguen siendo prácticamente las mismas. Seguimos sintiendo miedo. Seguimos sintiendo euforia. Seguimos queriendo resultados rápidos. Y precisamente por eso sus enseñanzas continúan siendo tan actuales. Hacia el final del libro aparece una idea que resume todo su pensamiento. El objetivo del inversor inteligente no es vencer al mercado todos los días. Es evitar cometer errores graves. Porque cuando logras proteger tu capital y permites que el tiempo haga su trabajo, las probabilidades comienzan a jugar a tu favor. No necesitas ser un genio. No necesitas acertar siempre. Solo necesitas tomar buenas decisiones de manera consistente. Y probablemente esa sea una de las lecciones más tranquilizadoras de toda la obra. Porque demuestra que invertir con éxito no depende de tener información secreta. Depende mucho más de desarrollar buenos hábitos. En el fondo, El inversor inteligente no es únicamente un libro sobre acciones o mercados financieros. Es un libro sobre la toma de decisiones. Sobre la paciencia. Sobre la disciplina.
Y sobre la importancia de pensar con claridad cuando todos los demás están actuando impulsivamente. Quizás por eso sigue siendo considerado, décadas después de su publicación, una de las obras más influyentes jamás escritas sobre dinero e inversiones. Y bueno, hasta aquí llega este resumen de El inversor inteligente. Gracias por haberte quedado escuchando hasta el final. Espero que este libro no solo te haya enseñado algo sobre inversiones, sino también sobre la forma en que enfrentamos las decisiones importantes de la vida. Porque todos, de una manera u otra, invertimos. Invertimos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestra confianza. Y las mejores decisiones suelen surgir cuando dejamos de actuar impulsivamente y comenzamos a pensar a largo plazo. Recuerda algo importante. No necesitas convertirte en el próximo Warren Buffett para mejorar tu futuro financiero. Solo necesitas empezar a tomar decisiones un poco más inteligentes que ayer. Aprender constantemente. Tener paciencia cuando otros pierden la calma. Y recordar que las grandes fortunas rara vez se construyen de la noche a la mañana. Se construyen con disciplina, conocimiento y la capacidad de mantenerse firme incluso cuando el camino parece incierto. Porque, al igual que en la vida, en las inversiones el tiempo suele recompensar a quienes saben esperar. Si te gustó este audiolibro, también te recomiendo Un paso por delante de Wall Street, Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios, el pequeño libro para invertir con sentido común y One Up on Wall Street, porque todos ofrecen perspectivas extraordinarias sobre cómo construir riqueza de manera inteligente y sostenible. Gracias nuevamente por escuchar. Y nos vemos en el próximo resumen.